Buenas, hoy vamos a hablar del libro La Buena Suerte. ¿Sí? Este es un libro chiquito, pero para mí muy poderoso. Me lo recomendó mi mujer en su momento. Y hasta que le hice caso lo compré, lo leí, lo empecé a leer. Y la verdad que me impactó mucho. ¿Sí? Es un libro que comienza hablando sobre Víctor, una persona de 64 años, ¿sí? Que tenía un aspecto bien, un aspecto lúcido, una persona que le había ido bien en la vida, ¿sí? Y que siempre iba a la misma plaza a sentarse en el mismo banco. A él le gustaba siempre sentarse en el mismo banco. Y un día, ¿sí? Un día ve a una persona, ¿sí? Que se sienta al lado de él y lo mira medio como que lo conocía de algún lado, pero no lo tenía de dónde. Sí, hasta que se ponen a hablar y se da cuenta que esta persona era David. David había sido su amigo íntimo de la infancia, de hace ellos cuando ellos tenían 10, 9 años más o menos, o sea, de hace 54 años aproximadamente. Pero ¿qué había pasado con David y Víctor? ¿Sí? David, el papá de David, había heredado una fortuna muy grande de un tío de él, ¿sí? Y había heredado una fábrica también muy grande, que tenía muchos clientes. Y como vivía en un barrio humilde, la familia de David decide irse de ese barrio. Al papá le va bien con la fábrica, con la fortuna que había heredado del tío, hasta que en un momento fallece el papá de David. ¿Sí? Y cuando el papá de David fallece, el que queda a cargo de todo eso era David. ¿Sí? A David le empieza a contar a Víctor que no le había ido muy bien en la vida, que se gastó toda la fortuna, había cerrado la fábrica porque cada vez le había ido peor, ¿sí? Entonces decidió cerrar la fábrica y él creía que no había tenido suerte, ¿sí? Él creía que no había tenido suerte, por eso le fue muy... No muy mal, pero no le fue bien en la vida, por así decirlo. Y le pregunta a Víctor cómo le había ido en la vida. Entonces Víctor le cuenta que él no había heredado, la familia de él no había heredado una fortuna, ¿sí? Pero y por eso a él le tocó de temprana edad, de a los 9, 10 años, a los 13, 14 años, arrancar a trabajar. Trabajó en todo tipo de... lustraba zapatos, trabajó en la calle, trabajó en muchos lugares. Hasta que en un momento trabajó en un hotel, ¿sí? En un hotel de clase media alta, por así decirlo, donde veía que la gente tenía un cierto tipo de bolsos y carteras que le gustaban mucho a Víctor. Y a sus 22 años decide comprar un taller de costura que estaba a punto de cerrar. Cuando él compra este taller de costura, Víctor decide emprender el camino hacia crear bolsos y carteras parecidos a los que había visto en los hoteles, ¿sí? Entonces a Víctor le iba yendo mejor, pero él siempre reinvertía todo lo que ganaba, o sea, todo lo que ganaba, él trabajaba hasta tarde y lo que ganaba siempre reinvertía en su negocio. Trabajaba mucho tiempo en el negocio y siempre reinvertía todo el dinero. Entonces, le empezó a ir mucho mejor en la vida y David le dice a Víctor, pero vos tuviste suerte. Y yo no tuve la misma suerte que vos tuviste. A lo que Víctor le responde, no. Yo no tuve suerte, yo tuve buena suerte. Y Víctor le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la buena suerte y la suerte? Entonces entonces Víctor decide contarle una historia que su abuelo le había contado hace mucho tiempo cuando él era chiquito. Y la historia comienza hablando de Merlín, ¿sí? Del mago Merlín, famoso el mago Merlín. Comienza hablando sobre él, sobre que él reúne a todos los caballeros del bosque, ¿sí? A todos los caballeros del pueblo, para decirles que dentro de 7 días, iba a crecer el trébol de la buena suerte, o el trébol de 4 hojas de la buena suerte. Entonces todos los caballeros estaban locos por querer encontrar ese trébol de la buena suerte, porque aquel que agarraba el trébol o el que lo encontraba, esa persona iba a tener suerte ilimitada. Entonces, todos los caballeros preguntaban dónde quedaba este lugar, dónde iban a hacer el trébol de la buena suerte. A lo que el mago Merlín les dice: este trébol de la buena suerte va a nacer en el bosque encantado.
Entonces todos los caballeros dijeron como que no, que el bosque encantado era muy grande, y cómo iban a encontrar el trébol ahí, si de tan grande que era como encontrar una aguja en un pajar. Entonces todos se fueron, todos los caballeros se fueron y solamente quedaron dos caballeros, uno llamado Not, de la capa negra y el caballo negro, y otro llamado Sid, de la capa blanca y el caballo blanco. Y ahí el libro te dice, siempre, y ahí el libro dice que todos queremos tener la buena suerte, pero nadie está preparado para ir a buscar la buena suerte. Entonces Nod y Sid deciden ir al bosque encantado a buscar el trébol de la buena suerte, ¿sí? A lo que ellos decían, ¿cómo nosotros encontramos este trébol? ¿Dónde sabemos? ¿O cómo sabemos dónde van a ser? Entonces primero Nod decide hablar con el gnomo, el rey de la tierra, el príncipe de la tierra, perdón. A lo que Nod le pregunta al gnomo si sabía dónde iba a crecer el trébol de la buena suerte, y el gnomo gruñón le respondió que ahí en ese bosque nunca había nacido ningún trébol de la buena suerte, ni tampoco nunca iba a nacer ninguno, que lo habían engañado si le habían dicho que ahí iba a crecer el trébol de la buena suerte. Nod no se dio por vencido, pero se fue de donde estaba el gnomo. Pero él no se iba a dar por vencido tan fácil, iba a esperar al otro día para buscar a alguien más que le diga dónde iba a crecer el trébol de la buena suerte. En cambio, Sid, cuando llegó a buscar al gnomo de la buena suerte, le preguntó al príncipe de la tierra, le preguntó si sabía dónde iba a crecer el trébol de la buena suerte. A lo que el gnomo le responde de la misma forma, le dice que no, que ahí nunca iba a crecer un trébol. Pero David era un poco más curioso. Entonces le pregunta que por qué nunca iba a crecer un trébol de la buena suerte ahí, porque nunca había crecido uno. A lo que el gnomo le dice, mira, el trébol es algo muy blandito, ¿sí? Es muy blandito, muy suavecito y necesita una tierra muy blanda para poder crecer ahí. Entonces Sid decide él ir a remover la tierra para que ésta sea blandita, ¿sí? Para que no siga siendo una tierra dura y para que el trébol pueda crecer. En una parcelita de tierra él hizo eso. Y cuando terminó de hacerlo, ya era de noche y se acuesta a dormir, ¿sí? Y cuando se acuesta a dormir visualizando de que en esa parcela de tierra iba a crecer el trébol de la buena suerte. Entonces se durmió contento. Al otro día van a visitar a la Dama del Lago, ¿sí? La Dama del Lago es visitada primero por Nod, y la Dama del Lago le dice a Nod que haga silencio, porque los enanitos del lago estaban durmiendo. ¿Y por qué? ¿Y cuál era el problema de la Dama del Lago? El problema de la Dama del Lago era que el lago no tenía para evacuar el agua estancada, ¿sí? Entonces, si los enanitos que trabajaban para poder sacar el agua del lago se despertaban, ¿sí? no los iban a dejar descansar, no iban a poder descansar bien y no iban a poder trabajar bien. A lo que el lago iba a tener sus consecuencias, el lago iba a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces, la Dama del Lago era esclava de su agua. Y cuando Nod llega, le dice que haga silencio porque ellos estaban durmiendo, pero Nod era como muy arrogante, o sea, un poco arrogante era este caballero. Y le dice que a él no le importaba, que lo único que le importaba solamente era saber dónde iba a crecer el trébol de las 4 hojas, el trébol de la buena suerte. Y la Dama del Lago le dice que no, que nunca en ese bosque había crecido uno, ni tampoco que nunca iba a crecer. Y que deje de perder tiempo porque ahí no iba a crecer un trébol. Entonces, Nod se va también, esta vez ya un poco enojado, ¿sí? Pero se va de donde estaba la Dama del Lago. Y ahí después de eso llega Sid, la Dama del Lago le cuenta la misma historia sobre su lago, le cuenta a Sid. Y Sid era un poco más empático, ¿sí? Y al ser un poco más empático, Sid le pregunta a la Dama del Lago si sabía algo sobre el trébol de las 4 hojas, del trébol de la buena suerte, dónde iba a crecer. A lo que la Dama del Lago le responde lo mismo que a Nod. Pero Sid era, como ya dijimos, era mucho más curioso y le preguntó que por qué no iba a crecer el trébol de la buena suerte si él ya había ablandado la tierra.
y le dice la dama del lago que ahí no iba a crecer porque necesitaba un poco de agua esa tierra. Entonces a Sid se le ocurre una idea. Le dice: ya que tu lago no tiene ningún brazo, ninguna boca para esparcir su agua, ¿sí? Para sacar el agua, para hacer correr el agua, una idea que se me ocurre es: yo empiezo a cavar para hacerle un bracito al lago para que pueda sacar su agua por ahí y que este brazo de agua llegue hasta mi tierra, ¿sí? Entonces los dos, es un ganar y ganar, los dos ganamos. Tu lago tiene para hacer rotar el agua, ¿sí? Con este nuevo brazo que le voy a hacer, y yo tengo agua en mi tierra. Entonces esa noche Sid empezó también, ya tenía agua y ya tenía la tierra removida de su parcela. El tercer día, Nod se levanta primero que Sid siempre y se va a hablar con la secuoya, ¿sí? La secuoya era la reina de los árboles, el árbol más viejo de la historia de la tierra, ¿sí? Y le pregunta si sabía algo sobre el trébol de las 4 hojas y dónde iba a crecer, a lo que la secuoya le responde muy mal. Le dice que no, que él ya hace mucho tiempo vivía en el bosque y que jamás había visto crecer un trébol de las 4 hojas ni nunca iba a crecer ninguno, que lo habían engañado y que el príncipe Merlín, el mago Merlín, perdón, lo había engañado. Entonces Nod se va enojado y después de que Nod se va, llega Sid. Le pregunta lo mismo que le preguntó Nod, si sabía algo sobre el trébol de las 4 hojas, y la secuoya le responde lo mismo. Le responde que no, que nunca había nacido ninguno ahí, que nunca no había crecido, que tampoco iba a crecer ninguno porque él hace mucho tiempo vivía y nunca había crecido uno. Y entonces Sid, como ya sabemos era curioso, le pregunta que por qué no iban a hacer ninguno ahí si él ya tenía una parcela de tierra removida y con agua. Y le dice: también lo que te hace falta es un poco de luz, que te ingrese un poco de luz a tu tierra removida, a tu parcelita de tierra. Entonces Sid, un poco vergonzoso, le pregunta si él no tenía problema en dejarlo podar, si la secuoya no tenía problema en dejarlo podar a Sid un poco de las ramas viejas que había en el bosque, ¿sí? Para que estas ramas dejen pasar el sol para su tierra. Entonces la secuoya estaba muy contenta y le dice: sí, porque aquí nunca nadie ha podado las ramas de nuestros árboles. Entonces están muy viejas, algunas están ya muertas y nadie nunca las ha podado. Con gusto puedes hacerlo. Al próximo día se levanta Nod, como siempre se levantaba primero, y ya Nod estaba muy enojado, ¿sí? Entonces él decide buscar a alguien que lo acompañe en su bronca, en su pensamiento de que la suerte no estaba de su lado, de que lo habían engañado. Entonces sube una de las montañas y se encuentra con Stone, la piedra, ¿sí? La madre de las piedras, la madre de las piedras. Cuando se encuentra con Stone, le pregunta sobre el trébol de las 4 hojas y le dice que no, que ahí solamente nunca había nacido uno, que tampoco iban a nacer y que el mago Merlín lo había engañado. Lo mismo que todos le dijeron a Nod, todos le seguían diciendo lo mismo. Pero Nod cada vez estaba más enojado y él solamente estaba esperando a que se acerque el 7º día para poder agarrarlo a Merlín y decirle que lo había engañado. Cuando Nod se va, al rato llega Sid. Y cuando Sid llegó, casualmente él había llegado porque decía: si ya tengo todo, ya tengo agua, ya tengo la tierra removida, ya tengo luz, ¿qué más me falta? Necesito subir a la montaña para ver desde ahí qué más me hace falta. Y cuando sube a la montaña, sin querer pisa a Stone, a la madre de las piedras. A lo que la madre de las piedras le habla ya gruñón, ¿sí? Le dice que por qué le pisaba y que esto y que lo otro. Entonces Sid le pide perdón y le pregunta si sabe ya algo del trébol de las 4 hojas. Y Stone le dice lo mismo que a Sid, que no
iba a crecer ningún trébol de las 4 hojas en ese lugar y que nunca había crecido uno, ¿sí? Y Sid, entonces, curioso, como ya sabemos que era, le pregunta que por qué no iba a crecer un trébol de las 4 hojas ahí. Y le dice que él ya podía tener todo, que podía tener la tierra removida, que podía tener agua, que podía tener sol, luminosidad, pero que el trébol, como era muy blando, no iba a crecer en ese terreno tampoco. ¿Por qué? Porque el terreno tenía piedras, tenía piedritas, y el trébol era demasiado blandito, entonces él necesitaba que el terreno esté limpio. Entonces Sid decide ir a limpiar el terreno y lo libera de todas las piedras que podía haber en el terreno, ¿sí? Al próximo día, cada noche que sucedía esto, cada noche que Sid iba avanzando con su terreno, él cada noche dormía más feliz y cada noche visualizaba más de que ahí iba a crecer el trébol de las 4 hojas. Al próximo día se encuentran Nod y Sid, y Nod, ya todo enojado, le dice que Sid habían perdido mucho tiempo, que al pedo había hecho ese trabajo que había hecho, que a los dos los habían engañado, que mejor se iban solamente a buscarlo al mago Merlín. Y Sid decide no darle bola, ¿sí? Decide solamente no escucharlo y seguir su camino. Eso pasó el 6.º día. El 7.º día, había una bruja y un búho, deciden visitar a Nod, ¿sí? Entonces la bruja y el búho visitan a Nod y le cuentan un secreto. Le dicen que el secreto verdadero era que el mago Merlín lo había engañado a Nod y que el trébol iba a crecer en el jardín del castillo, y que él había mandado a todos los caballeros al bosque para que el trébol pueda crecer ahí y él pueda solamente agarrarlo tranquilo al trébol y pueda quedarse él con la suerte ilimitada. Entonces Nod le dijo que sí, que ellos tenían razón, que ahora todo le cerraba, todo le cuadraba y que se iba a ir en busca del mago Merlín al castillo. Después de esto, la bruja y el búho estaban contentos y deciden ir a buscar a Sid. Y le dicen que el mago Merlín lo había engañado, ¿sí? Lo había engañado porque aquella persona que tocaba el trébol de la buena suerte iba a morir. El que tocaba primero el trébol de la buena suerte iba a morir. Y si nadie tocaba el trébol de la buena suerte, el que moría en unos días era Merlín, ¿sí? Entonces Merlín había mandado gente para que muera en reemplazo de él. Entonces Sid era un poco más inteligente y él pensó y le dice a la bruja y al búho que no, que él sabía que ellos le querían engañar y de todas formas iba a buscar a Merlín para que él sea el que agarre el trébol de la buena suerte, así el hechizo se rompía, ¿sí? Entonces la bruja y el búho deciden irse enojados porque Sid no le había hecho caso. Al séptimo día deciden ir a buscar decide Nod ir a buscar al mago Merlín. Y cuando llega con el mago Merlín, este le dice que él lo había engañado, a lo que el mago Merlín lo lleva al jardín del castillo y le muestra que estaba todo lleno de losa. O sea, ya estaba todo cubierto el jardín, no podía crecer nada porque no había más jardín prácticamente. Y Nod estaba sorprendido de por qué el mago Merlín había hecho eso, a lo que el mago Merlín le dijo: yo soy el mago, yo sé todo lo que está sucediendo y yo sabía que el búho y la bruja te habían ido a buscar y que vos ibas a venir para matarme. Entonces la forma de mostrarte que aquí no iba a crecer el trébol era de esta. Entonces Nod estaba muy enojado con el mago Merlín porque él creía que el mago Merlín lo había engañado. Y también creía que la suerte no estaba de su lado, perdón. En cambio, Sid se quedó en el bosque y cuando el mago Merlín estaba con Nod y Sid estaba en el bosque, empezó a llover, ¿sí? Empieza a llover unas semillitas verdes, ¿sí? Y el mago Merlín le dice a Nod: esta es una lluvia que todos los años sucede, pero nadie le da bola a esta lluvia. O sea, era como algo común, era una lluvia de siempre, pero nunca nadie le había demostrado algún interés a la lluvia. Nunca nadie se había preguntado por qué llovía eso. Entonces, a Sid le había pasado lo contrario. Cuando esta lluvia sucede, ¿sí? Él ve que en su parcela empieza a brotar
empiezan a brotar tréboles de la buena suerte, tréboles de 4 hojas. Y ahí él se pone muy contento y decide ir a buscar al mago Merlín. Y cuando llega con el mago Merlín, le cuenta que habían nacido ahí los tréboles de la buena suerte, de las 4 hojas. Y él estaba muy agradecido a Merlín por haberle dicho dónde iban a crecer los tréboles. A lo que Merlín le dice que él nunca le había dicho dónde iban a crecer y que él no le había dicho ni él le había dado la suerte, sino que Sid se había creado la buena suerte porque él había creado las circunstancias para que los tréboles de las 4 hojas, el trébol de la buena suerte, pueda crecer en su parcela de tierra. Él había hecho todas las cosas para que el trébol pueda crecer tranquilo y para que pueda crecer ahí en esa parcela de tierra. Entonces le dice el mago Merlín: a partir de ahora, la suerte ilimitada está con vos porque conociste la fórmula de la buena suerte. Debes crear las circunstancias para que la buena suerte te suceda. Y así Víctor le termina diciendo a David que él no había, de esa forma le explica a David que él no había tenido suerte, pero que él había creado la buena suerte, porque él siempre había creado las circunstancias para que su vida vaya mejorando. Y así termina la historia de este libro, ¿sí? De este libro, La buena suerte, que a mi respecto es un libro muy lindo, un libro que tiene una enseñanza muy buena, ¿sí? Un libro cortito que lo puedes leer una patada, yo lo leí en unos días. Y es de Alex Rovira y Fernando Trías de Bes. Espero que les haya gustado este resumen y ya vendremos en estos días con otro resumen de otro libro. Gracias.